norte. Joás fue uno de los últimos que vimos, sí, del reino del norte. Eran otros tres. ¿Quién te acuerda? Jeroboam segundo. Muy bien. Eran los descendientes de Jehú. Si recuerdan, el Señor le dio a Jehú la promesa de que iba a estar su dinastía o sus descendientes hasta la cuarta generación en el trono. Entonces, pues fueron su hijo, nieto, bisnieto y tataranieto los que estuvimos viendo en la última ocasión, ¿sí? Fue Joacás, Joás, Jeroboam II y Zacarías. Zacarías fue el último. Si ustedes recuerdan, ese Zacarías duró solamente 6 meses en el trono y ya lo mataron, se acabó su reinado, porque hasta ahí se acabó la promesa que el Señor le había hecho a Jehú. Bien, y si nos vamos más atrás del reino del sur, ¿cuál fue el último que vimos? Ahí sí fue solo uno. No, su papá, Joás, el otro Joás, sí. Es un trabalenguas aquí con los nombres, hermanos, y más porque se repiten unos, y muchos de ellos coincidieron en tiempo o estuvieron muy cercanos en tiempo entre el norte y el sur. El último que vimos en el sur fue efectivamente Joás, el niño rey, ¿sí? Si recuerdan, él empezó a gobernar a los 7 años, estuvo escondido por 6 años por el sacerdote y su esposa, que era su tía, estuvo escondido para que no lo matara su abuela, la reina malvada Atalía, y a los 7 años lo pusieron como rey al pequeño Joás. Ese fue el último que vimos en el reino del sur. Y el día de hoy, hermanos, vamos a hacer algo distinto a lo que veníamos haciendo las clases anteriores o las lecciones anteriores, los temas anteriores. Primeramente vamos a orar y ahorita entramos ya en el tema. Vamos a pedirle sabiduría al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta tarde-noche, Padre, te damos primeramente gracias, Señor, por la bendición que nos da estar reunidos aquí en este lugar, Padre. Gracias porque nos permites, Señor, porque nos has dado la fuerza y la vida para venir a tu casa, Señor, a aprender de ti, a alabarte, a exaltarte, a adorar tu nombre, Señor. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Padre, que en este momento, Señor, tú traigas a nuestras vidas, Señor, tu palabra, Señor, que podamos entenderla, Señor, que podamos entender lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Padre. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, por favor, Padre, que tú nos llenes con tu presencia, que nos llenes con tu palabra, que podamos entender el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te lo pido, Señor. Háblame, Señor, primeramente a mí, Señor, para que yo pueda, Señor, ministrar a tu pueblo, Señor, y que sean solamente tus palabras y no las mías, Señor, las que hablen el día de hoy, Padre. Te lo pedimos, por favor, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Bien, me voy a saltar la segunda diapositiva. Me corresponde. Bien, nuestro tema de hoy se llama corazones envanecidos, ¿sí? Y vemos un corazón con grietas y hasta con hierbas y animales y un corazón que se nota. Vamos a cambiar un poco la dinámica de lo que hemos venido haciendo en estos temas de la vida de los reyes. Generalmente lo que hacemos primero es pues estudiar la historia de los personajes y luego aplicarla a nuestras vidas y luego ver cómo lo que ellos hicieron o no hicieron nos deja una enseñanza a nosotros como hijos de Dios. Pero hoy va a ser al revés, ¿sí? Hoy vamos a ver primero el tema y luego vamos a ver la historia que va a reforzar la enseñanza que vamos a dar el día de hoy. Entonces abran su Biblia, hermanos, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. Por lo general, el versículo lo ponemos ya hasta el final para concluir, pero hoy vamos a empezar con este versículo, que de aquí, hermanos, es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, el libro del profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9. El profeta Jeremías, hermanos, adelantándonos un poco en la línea de tiempo, el profeta Jeremías fue uno de los que estuvo ejerciendo su ministerio en el reino de Judá, en el reino del sur, ¿sí?
¿Esto por qué pasó? Porque cuando Jeremías empezó a ejercer su llamado, cuando el Señor lo tomó y lo puso para que él anunciara las palabras de parte de Dios, pues el reino de Israel ya había sido llevado cautivo, ya había sido tomado prisionero, ya había sido llevado como esclavo por el reino de Asiria, ¿sí? Entonces, a Jeremías ya no le tocó conocer a los reyes del norte, no conoció ningún rey del norte, él vivió ya solamente cuando existía como tal el reino del sur. El reino del norte fue devastado. De hecho, los reyes que estamos viendo, hermanos, en el norte, o los últimos que vimos, pues son ya de los últimos, son ya, digamos que el reino del norte, históricamente en lo que estamos leyendo, se está acercando a su fin, está llegando al final de sus días, el reino del norte, por el pecado que nunca dejaron de practicar. En su profeta Jeremías, por ahí algunos sabrán, y ya lo hemos mencionado también en otras ocasiones, se le conocía como el profeta llorón, ¿sí? Un profeta melancólico, un profeta que escribió, además de su libro, el libro de Lamentaciones, que es un libro poético, profético, o es un libro profético escrito en forma de poesía, de poema hebreo. ¿Y por qué lloraba, hermanos? ¿Por qué lloraba Jeremías? ¿Por qué se lamentaba? Porque el pueblo no entendía. Hay otra razón que provocó, o sea, la falta de entendimiento y de arrepentimiento del pueblo tuvo una consecuencia. Jeremías lloraba, hermanos, porque él tuvo visiones y revelación acerca de cómo iba a ser la destrucción de Jerusalén. A él el Señor le reveló cómo iba a ser destruido el templo, cómo iba a ser profanado el templo, cómo la gente iba a ser, cómo la ciudad iba a ser asediada, cómo la gente se iban a matar unos a otros, cómo iba a haber canibalismo dentro de las murallas de Jerusalén cuando la ciudad estaba siendo asediada. Jeremías vio eso. Jeremías recibió ese mensaje de parte del Señor y eso era lo que él predicaba. Por eso lloraba, hermanos, porque él vio cómo su amada Jerusalén era consumida por la maldad, por un reino externo, que en este caso fue el reino de Babilonia, que destruyó, y no solamente destruyó, sino que prácticamente dejó en ruinas, dejó en cenizas el templo, la muralla y toda la ciudad de Jerusalén y todo el reino de Judá, que es donde Jeremías ejerció su ministerio. Y aquí nos deja este pasaje, este versículo que yo creo que muchos ya lo hemos escuchado, o que alguna vez lo hemos leído, donde dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bien, aquí tenemos que poner atención en dos palabras clave, hermanos, además de corazón, obviamente. Tenemos que poner atención en que es engañoso y en que es perverso, ¿sí? Esas dos palabras son la clave para que entendamos el tema de hoy y para que después entendamos también las historias de los dos reyes que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Engañoso qué es, hermanos? ¿Quién es alguien engañoso? ¿Qué, Juan? Alguien que miente, alguien que engaña, que no es recto, que da una apariencia, pero realmente sus intenciones son otras, ¿sí? Fíjense, en el original hebreo, la palabra que se usa para engañoso es una palabra que hace referencia a algo hinchado, como a un montículo, como a un montón, ¿sí? Entonces, hace referencia a algo que está hinchado. ¿Y por qué está hinchado? Pues porque realmente se quiere ver más grande de lo que es en realidad. Eso significa engañoso, ¿sí? Querer aparentar algo que no eres, querer hacerte creer algo que no eres, ¿sí? Pero a ti mismo, ¿sí? Porque Jeremías nos dice: engañosas son las personas, engañosos son los hermanos, engañosos son los hombres, engañosas son las mujeres. Habla del corazón, habla de la mente, habla de nuestros pensamientos, de nuestra conciencia. De eso está hablando Jeremías. Y además dice
que no solamente es engañoso, sino que es perverso. ¿Qué es algo perverso, hermanos? ¿Cómo entendemos la palabra perverso? Que tiene una mente de maldad, que es malo, ¿sí? Perverso en el original, hermanos, significa enfermo, ¿sí? En el original hebreo, la palabra que se usa significa o se traduce para nosotros como enfermo, ¿sí? Es decir, algo perverso, hermanos, es algo que por factores externos fue torcido, se enfermó. Las enfermedades, ¿cómo se producen? Por algo que entra en nuestro cuerpo y hace que ciertos órganos funcionen de manera diferente a como deberían funcionar originalmente. Es decir, un virus que entra pervierte nuestro sistema respiratorio, pervierte nuestro sistema inmunológico, lo tuerce, lo hace que funcione de una forma que no debería estar funcionando, ¿sí? Es decir, hermanos, perverso o el corazón no es que nazca perverso. El corazón no es que sea perverso por naturaleza, sino que hay cosas a nuestro alrededor o hay cosas alrededor de nuestro corazón que lo pervierten, que lo enferman, que lo tuercen, sí, que lo ensucian. Como el corazón que veíamos en la imagen, ¿sí? De hace un rato, que lo hacen que se vea así sucio, lleno de ramas, lleno de bichos, con grietas. Pero no es que el corazón sea enfermo por naturaleza, hermanos, no es que el corazón sea engañoso por naturaleza, ¿sí? ¿Por qué se hincha algo? Tomando en cuenta como referencia la palabra original del hebreo, que es algo hinchado. Porque se somete a cambio, exactamente. Por ejemplo, no sé a quién le ha pasado, generalmente en la mayoría de las casas, las puertas del baño o la puerta del baño es la que más tiende a hincharse o a fallar cuando, pues con el paso del tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está sometida a un constante contacto con la humedad, con el vapor, con el agua. Entonces, si no se empieza a hinchar de abajo, se empieza a hinchar de arriba y de repente ya no abre, o no sé quién le haya pasado, que en tiempo de lluvias de repente como que se batalla para abrir las puertas cuando hay mucha humedad en el ambiente porque la madera se hincha, ¿sí? Pero no es que la madera esté hinchada naturalmente, sino que hay condiciones a su alrededor, atmosféricas o climatológicas, que la hacen hinchar. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo se hincha, es porque algo está mal en esa parte, ¿sí? Bueno, hay excepciones que sí se quedan hinchadas ya para siempre, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si una rodilla se nos hincha, es porque a lo mejor nos pegamos, porque algo nos picó, ¿sí? Porque algo anda mal en nuestro sistema linfático, en la sangre, y se nos hinchan los pies, se nos hinchan las rodillas, se nos hinchan las manos. Estamos hablando, hermanos, de dos condiciones que no son naturales, ¿sí? El hinchamiento y la enfermedad o el engañoso y perverso no son naturales del corazón humano. El corazón humano nace y el Señor lo crea y el Señor nos forma puros. El Señor nos da un corazón recto, un corazón limpio, un corazón sano. Por eso el Señor Jesús dice que el que no sea como un niño no puede entrar al reino de los cielos, o que para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque ellos no tienen un corazón enfermo, su corazón no está hinchado, su corazón no está perverso, su corazón no se ha enfermado como el de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que enferma nuestro corazón, hermanos? ¿Qué es lo que nos lleva a tener un corazón enfermo, un corazón perverso? ¿Qué nos hace tener un corazón así? La vida que nos ha tocado, tal vez, la falta de afecto en la familia, la falta de comprensión, la falta de aceptación o de plano el rechazo de parte de quienes están a nuestro alrededor, el rechazo propio de no entender cómo el Señor nos hizo y no aceptar cómo somos, cómo el Señor nos ha creado, cómo el Señor nos ha formado, la burla de otros, ¿sí? El vivir rodeados de amargura, el ser nosotros mismos presas de esa amargura. ¿Qué tantos factores hay a nuestro alrededor, hermanos, que hinchan, que enferman nuestro corazón?
¿sí? Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si ustedes se pasan al versículo 10, dice, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, ¿quién conoce nuestro corazón, hermanos? Jehová, Dios, el Padre, nuestro Señor conoce nuestro corazón. No importa cuánto nosotros estemos enfermos de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra alma, no importa qué tanto querramos hinchar nuestra alma, hermanos. El Señor conoce realmente lo que hay ahí. El Señor sabe realmente lo que hay ahí y dice que va a dar a cada uno según su camino y según el fruto de nuestras obras. Porque a Él no le podemos decir, es que yo así soy, Señor. Es que tú así me hiciste. No es cierto, yo no te hice así, dice el Señor. ¿Sí? Y ahora, hermanos, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque nosotros mismos, hermanos, en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, nos hacemos presa de nuestros propios engaños. A veces nosotros mismos, hermanos, somos quienes enfermamos a nuestro corazón. Nosotros mismos somos quienes ensanchamos o hinchamos a nuestro corazón, creyéndonos cosas, sí, que no vienen en parte de Dios, viviendo conforme a palabras de otras personas, conforme a otras enseñanzas, y eso nos lleva, hermanos, a tener un corazón enfermo. Nosotros mismos provocamos la enfermedad en nuestros corazones. Nosotros mismos provocamos que el corazón sea engañoso y que el corazón sea perverso, es decir, estamos pervirtiendo nosotros mismos nuestro corazón. ¿Con qué? Ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Porque sí, ciertamente, lo repito, hay factores a nuestro alrededor que nos lastiman, que nos hacen daño, ¿sí? Que crean desconfianza tal vez de nuestra parte hacia otras personas, que crean que veamos a otras personas con recelo, así como que con cierta distancia porque no quiero que me vuelvan a lastimar. Pero luego dentro de nosotros también está lo que, además de lo que ya sufrimos, también está lo que nosotros le agregamos para que esa herida, en lugar de sanar, se vaya haciendo más grande, que vaya creciendo, para que ese hinchamiento, para que ese engaño, en lugar de que desaparezca, nosotros mismos lo seguimos alimentando con ideas vanas de nuestra cabeza. Entonces el corazón, en lugar de sanar, se hincha y se hincha y se hincha y se hincha y se enferma más. Amén, hermanos. Entonces, vamos a aprender de ellos. ¿De quién, hermanos? Pues si no hemos visto ninguna historia, pero ahorita vamos a ver de quién. Entonces, un corazón envanecido, hermanos. Un corazón envanecido, un corazón duro, un corazón engañoso, un corazón enfermo. ¿Por qué llega a enfermarse? Pues porque está vacío del Espíritu Santo. Tal vez está lleno de muchas otras cosas, pero no de la principal, que debería ser el Espíritu Santo. Y además de eso está alejado de la palabra del Señor. Cuando un corazón, cuando una vida, cuando nuestra mente, hermanos, no tiene al Espíritu Santo y además nos alejamos de la palabra del Señor, nos convertimos en personas sin rumbo. Nos convertimos en personas enfermas y que empiezan a enfermar su propio corazón, que empezamos a enfermar nuestro propio corazón. Entonces, ¿por qué un corazón se enferma? En primer lugar, porque está vacío, porque lo que debe de haber ahí, porque quien lo debe de llenar no está, que es el Espíritu Santo. Y luego quien lo debe de alimentar, o lo que lo debe de alimentar, que es la palabra, tampoco está. Entonces, eso que crea en el corazón, hermanos, pues crea lo que tenemos ahí, ¿sí? Un corazón sin rumbo, primeramente se va a llenar de orgullo. Es decir, un corazón que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene la palabra de Dios, que no está alimentado por la palabra del Señor, primeramente se llenará de orgullo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la Biblia, el máximo ejemplo que tenemos nosotros de vida, que es nuestro Señor Jesucristo,
vivió siempre con humildad, nos enseñó siempre el valor de la humildad por sobre todas las cosas. Antes de hacer milagros, antes de los grandes sermones, de las grandes predicaciones, de resucitar muertos, antes de todo eso, Jesús primero mostró su humildad. Entonces, un corazón que no conoce la palabra de Dios no va a conocer la humildad y por lo tanto va a ser una persona orgullosa, una persona que no acepta el consejo de otros. Y de ahí nos lleva, hermanos, a la autocomplacencia, a la conmiseración, a complejos de superioridad, nos lleva a necedad y termina con lo peor de todo, que es la amargura. Ya cuando un corazón está amargado, hermanos, es porque ya ha pasado por un proceso de enfermedad muy fuerte, muy grande, ¿sí? Que no ha querido sanar, que la persona que tiene este corazón no quiere sanar, no le interesa sanar. ¿Por qué? Porque ya no le interesa la opinión de nadie más, porque ya no quiere saber lo que digan los demás, porque para él, como ya tiene ciertos logros o como ya tiene cierto conocimiento, como tiene tal vez un don de parte del Espíritu Santo, como tiene un ministerio de parte del Espíritu Santo, cree que ya lo tiene todo y que ya no necesita de nadie más alrededor. Ahí es donde empieza el orgullo, ¿sí? A decir, yo a ustedes no lo necesito, ninguno de ustedes me llega ni siquiera a los talones a lo que yo soy. Y entonces pasa la autocomplacencia, que es que buscar seguir alimentando esa enfermedad que ya tiene, ¿sí? Es como si una persona con el colesterol alto, sabiendo que tiene el colesterol alto, come carnitas todos los días, ¿sí? Entonces sigue alimentando su enfermedad, le sigue dando al colesterol lo que quiere, más grasa, ¿sí? Pues así es la persona con un corazón sin rumbo, con un corazón envanecido. Ya no acepta lo que los demás dicen, sino que ahora busca solamente complacerse a sí mismo o a sí misma. ¿Por qué? Porque esta persona cree que nadie más a su alrededor es tan sabio, tan sabia, tan inteligente, tan guapo, tan digno como ella, como él. ¿Sí? Y entonces busca solamente autocomplacerse, llenarse a sí mismo, llenarse a sí misma de elogios. No necesita que nadie más lo elogie, sino que esa persona a sí misma se elogia, porque ya su corazón está podrido, hermanos, o está en proceso de putrefacción. Y además de eso, también pasamos por la etapa de conmiseración. ¿Qué es conmiseración? Decir, todo me pasa a mí, nadie me entiende, yo soy el único que ha sufrido tanto, nadie ha sufrido tanto como yo, pobrecito de mí, pobrecita de mí. Nadie ha vivido lo que yo he vivido, esta vida tan difícil que yo tengo, por eso soy así, por eso tengo que guardar mi corazón, pero guardarlo adentro de una piedra, para que nadie me vuelva a lastimar, para que nadie me vuelva a hacer daño. Yo soy el único que sufre, soy el único que tiene problemas, a mí nadie me entiende, eso es la conmiseración, eso es estarnos conmiserando, o sea, a nosotros mismos nos damos lástima. ¿Sí? Yo me autodoy lástima y creo que nadie ha vivido lo que yo he vivido. Y ciertamente, hermanos, cada uno de nosotros ha tenido un proceso diferente, pero no por eso nos vamos a aislar, no por eso vamos a rechazar a los demás, no por eso nos vamos a alejar de los demás. Y sigue el proceso de enfermedad del corazón. Luego viene este complejo de superioridad, ¿sí? Que como nadie ha vivido lo que yo he vivido, y a pesar de lo que yo he vivido, salí adelante, nadie es como yo. Nadie se me acerca a lo que yo puedo hacer. Porque yo tuve una vida tan difícil, y yo he llorado tanto, pero a pesar de eso salí adelante, entonces nadie se puede comparar a lo que yo puedo hacer. Y sigue el corazón enfermo, sí, sigue engañando. Cuando Jeremías habla de un corazón engañoso, él ya está hablando de un corazón que ya pasó por esto. Un corazón que ya está enfermo, no uno que apenas se va a enfermar, sino uno que ya pasó por esto, que ya se cree superior a los demás y ya está lleno de orgullo, ¿sí? Viene la necedad, donde ya no se escucha a nadie, donde nadie tiene sabiduría además de mí,
Ni siquiera Dios, ni siquiera su palabra son suficientes ya para estas personas y terminan amargados. ¿Por qué terminan amargados, hermanos? Porque un corazón así cree que nadie lo entiende. Es que nadie me entiende, nadie es como yo, nadie se pone en mi lugar, todos están en mi contra. Pero eso es ya la amargura hablando. Esa ya es la amargura expresando lo que hay aquí. Pero eso no se llega de la noche a la mañana, hermanos. Se llega después de mucho tiempo. Y lo peor es que a veces, hermanos, como lo vamos a ver en un momento más, se llega ahí a pesar de las bendiciones del Señor. Es decir, otro proceso para llegar a tener un corazón envanecido es que cuando el Señor contesta nuestras peticiones, o cuando el Señor nos da un don, cuando el Señor nos da un ministerio y nos usa dentro de su cuerpo para bendecir a otros, el corazón engañoso se enaltece. ¿Sí? El corazón engañoso dice, ¿qué sería de la iglesia sin mí? ¿Qué sería del cuerpo de Cristo universal sin mí? Si solo yo tengo este don, solo yo tengo esta revelación tan grande que el Señor me ha dado. Nadie entiende las Escrituras como yo, nadie explica las Escrituras como yo. Entonces están usando algo que el Señor les dio para envanecerse, ¿sí? Y llegan a lo mismo. Llegan a un corazón engañoso, a un corazón enfermo, a un corazón necio, a un corazón que ya no entiende de razones, sino solamente la suya propia. Y esto es un proceso bien difícil, hermanos, de ver en las personas cómo se va deteriorando su manera de pensar, cómo se va deteriorando su manera de hablar, su manera de relacionarse con otros, porque una persona así es muy difícil que se pueda relacionar sanamente con los que están o estamos a su alrededor, porque ya no le interesan los demás, solo se interesa él mismo o ella misma. Entonces es bien difícil convivir con una persona así, llena de amargura, llena de orgullo, llena de necedad. Es una persona que la vive llorando por cosas que cree que solamente a él o a ella le han pasado. Una persona que ni siquiera en las películas de Luis Buñuel ha sufrido tanto como esa persona. Entonces, son dos lados, hermanos, de un mismo fin. Es decir, la persona a la que el Señor la usa, pero no está preparada para que el Señor la use, no tiene la madurez, no tiene la inteligencia, no tiene la sabiduría para entender que lo que Dios está haciendo en su vida es para bendecir a otros, no para exaltarte a ti. Y por otro lado, la persona que dice que ha sufrido tanto, que ha pasado un proceso tan complicado, que ya no acepta que nadie a su alrededor le dé consejo. Y lo rechaza a todos, y todos aquí estamos mal, solo yo estoy bien. De las dos formas se llega a tener un corazón envanecido. Un corazón necio, un corazón que ya no entiende. Amén, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de pensamientos, ¿sí? Ninguno de nosotros es indispensable para que la obra de Dios siga en pie. Somos importantes, sí. Somos necesarios, sí. Pero indispensables no. El único indispensable es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo la iglesia no existe, la obra de Jesucristo no existe. Sin el Espíritu Santo el mismo Señor Jesús no hubiera soportado todo lo que soportó, porque lo tenía ahí a su lado, sosteniéndolo en los momentos más difíciles. Y nosotros nos creemos superiores al Espíritu Santo. Creemos que esto ya no va a existir si yo no estoy. Sí, solamente porque el Señor me dio una revelación, solamente porque el Señor me dio un sueño, solamente porque yo tengo un don, solamente porque el Señor me dio un llamado o un ministerio, ya creo que de mí depende la obra de Jesucristo, y no es así. No es así, ¿sí? Y por el otro lado también tengamos cuidado, hermanos. Sé que nos han lastimado a quienes estamos aquí. Nosotros mismos hemos sido presa de otro corazón engañoso que estaba tal vez a nuestro alrededor.
de nuestros padres, hermanos, compañeros de trabajo, socios en un negocio, clientes, vecinos. Nosotros mismos hemos sido presa del daño de un corazón envanecido a nuestro alrededor. Nosotros mismos hemos sido lastimados por personas con un corazón duro a nuestro alrededor. Pero eso no nos tiene que llevar a ser como aquellos que nos lastimaron. Eso no nos tiene que llevar a actuar como reflejo de lo que nos hicieron a nosotros, sino que nosotros debemos entender que si el Señor está hablando esta palabra, es para limpiarnos, es para sanarnos, para que no seamos como los demás que están allá afuera, para que no seamos como los dos reyes que vamos a estudiar a continuación. Amén. Nuestro llamado no es a ser, hermanos, superiores a nadie. Nadie es superior a nadie. Todos somos necesarios, todos somos importantes en la obra de Jesucristo, pero el único que es más importante que yo, que es más indispensable, es el Espíritu Santo. Sin Él no existimos. Sin Él esto no existe, hermanos. Y eso es algo que nosotros como hijos de Dios debemos entender. No importa la circunstancia que estemos pasando, no importa el daño que nos hayan hecho, sin el Espíritu Santo va a ser como dice aquí, ¿sí? Mi corazón va a estar sin rumbo, mi vida va a estar sin rumbo, va a estar vagando. Es como un barco sin un capitán en el timón, un barco que simplemente se deja llevar por las olas, por el viento, por las mareas, de un lado a otro. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué estamos hablando de eso? Bueno, pues vamos ahora sí a ver el ejemplo de estos dos reyes que nos van a reafirmar o van a confirmar esta enseñanza. El primero de ellos es Amasías, ¿sí? Amasías fue hijo de Joás, del niño rey, ¿sí? Este fue su hijo primogénito, Amasías, y bueno, ahí vemos su historia en 2 de Crónicas, capítulo 25, ahí está la historia del rey Amasías. Dice en el versículo 1, de 25 años era Amasías cuando comenzó a reinar, y 29 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Joadán de Jerusalén. Luego en el versículo 2, hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. ¿Sí? Igual que su padre. ¿Se acuerdan de su papá, de Joás? Cómo Joás fue bueno mientras vivió el sacerdote Joiada. Una vez que murió el sacerdote, ¿sí? Joás pues dejó de ser recto ante los ojos de Dios y se dedicó a adorar los ídolos que había a su alrededor, ¿sí? Se perdió. Su primo, hijo del sacerdote Joiada, Zacarías, lo exhortó, le dijo, estás haciendo mal las cosas, vuélvete al Señor. ¿Y qué hizo Joás? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué hizo con su primo Zacarías cuando lo exhortó porque estaba de idólatra y de pecador? Lo mató. Lo mató, ¿sí? No tuvo consideración de que el padre de ese hombre lo cuidó, lo libró de la muerte, lo educó, lo enseñó, lo guió por el camino del Señor, lo soportó para que él fuera rey, es decir, convocó al ejército, convocó a los levitas para ponerlo como rey y para salvaguardar su vida. Y cuando muere este hombre, el sacerdote Joiada, ¿qué hace Joás con su hijo? Lo mata. Lo mató, ¿sí? Pues Amasías, hermanos, hizo algo similar, ¿sí? Dice en el punto número 2, intentó ser un rey recto, pero falló. Y ya lo vimos aquí en el versículo 2, donde dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Y luego en los versículos del 6 al 10, dice, vamos a entender por qué falló. Dice, y de Israel tomó a sueldo por 100 talentos de plata a 100,000 hombres valientes. Mas un varón de Dios vino a él y le dijo, Rey, no vaya contigo el ejército de Israel, porque Jehová no está con Israel ni con todos los hijos de Efraín. Pero si vas así, si lo haces y te esfuerzas para pelear, Dios te hará caer delante de los enemigos, porque en Dios está el poder o para ayudar
o para derribar. Y Amasías dijo al varón de Dios: ¿qué pues se hará de los 100 talentos que he dado al ejército de Israel? Y el varón de Dios respondió: Jehová puede darte mucho más que esto. Entonces Amasías apartó el ejército de la gente que había venido a él de Efraín para que se fuesen a sus casas. Y ellos se enojaron grandemente contra Judá y volvieron a sus casas encolerizados. ¿Qué está pasando aquí, hermanos? Esto que leímos. Bueno, pues Amasías iba a enfrentar una guerra contra Edom. Pero él creyó, o él vio su ejército y dijo: no va a ser suficiente con el ejército que yo tengo. Y fue al reino del norte, al reino de Israel, a contratar soldados para ampliar su ejército, para tener una oportunidad contra sus enemigos de Edom. Pero imagínense, hermanos, es como si tú escuchas que tu vecino todos los días le grita a su esposa, le pega a sus hijos, ¿sí? Le pega a su mujer, todos los días oyes gritos, sombrerazos, maldiciones, y un día que tú tienes un problema matrimonial, vas con ese vecino a pedirle un consejo. Pues eso es lo que estaba haciendo Amasías. Si él está viendo que en el reino del norte todos son pervertidos, idólatras, paganos, pecadores, ¿a dónde fue a contratar soldados? Pues con los pervertidos, idólatras, paganos y pecadores. Entonces, si él quería hacer lo recto ante los ojos de Dios, ¿por qué fue a pedir ayuda de quien no hacía lo recto ante los ojos de Dios? Por eso el profeta, el varón de Dios que dice aquí, le dijo: córrelos, porque Dios no está con ellos. Dios no los quiere a ellos, a esos del norte, de Efraín, del reino de Israel. Dios, Jehová, no está con ellos, no te va a ayudar. Si tú te los llevas a la batalla, Jehová no va a estar contigo. Le dice: solamente en Jehová está el poder para darte la victoria o para que te derrote. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, ya había ciertas cosas en su corazón que no funcionaban bien, o sea, que no estaban siendo guiadas por el Espíritu de Dios. Como si tú ves el caos que es con tu vecino, vas y le pides ayuda a tu vecino. Si está peor que tú. Eso es lo que estaba haciendo Amasías. Y luego más adelantito, en el versículo 14, cuando ya, se regresan estos soldados, se van a Israel, dice en el versículo 10 que se fueron encolerizados, pues Amasías fue a la guerra contra Edom y los ganó, ¿sí? Fue victorioso, dice en el versículo 14. Volviendo luego Amasías de la matanza de los edomitas, trajo también consigo los dioses de los hijos de Seir, y los puso ante sí por dioses, y los adoró y les quemó incienso. Por esto se encendió la ira de Jehová contra Amasías, y envió a él un profeta que le dijo: ¿por qué has buscado los dioses de otra nación que no libraron a su pueblo de tus manos? Y hablándole el profeta estas cosas, él le respondió: ¿te han puesto a ti por consejero del rey? Déjate de eso. ¿Por qué quieres que te maten? Y cuando terminó de hablar el profeta, dijo luego: yo sé que Dios ha decretado destruirte, porque has hecho esto y no obedeciste mi consejo. Un corazón envanecido, que ya no quiere escuchar la palabra de Dios. O sea, ¿en qué cabeza cabe, hermanos? Ya lo dijimos. Primero ve que su vecino es un caos y va y le pide ayuda. Y luego va y pelea contra Edom. El Señor le da la victoria. ¿Y qué es lo que hace? Se trae los ídolos de los que acaba de derrotar, los pone, les hace un altar y los adora. Y le dice el profeta: hombre, que no entiendes, si estos dioses no pudieron librarlos a tus enemigos de ti, si tú mismo acabas de matar a las personas que adoraban a estos dioses, que no los protegieron, ¿cómo se te ocurrió traerlos para pedirles favores a ellos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Y qué le dice él? ¿Y a ti qué? ¿A ti quién te pidió consejo? ¿Tú por qué te metes? Es mi vida, ¿verdad? Como decía uno de niño, cállame cuando me mantengas. Pues hagan de cuenta que eso le dijo Amasías al profeta. ¿Sí? Cuando tú tengas autoridad sobre mí, entonces ven y dime qué hacer. Mientras tanto no eres nadie y vete de aquí antes de que te mate.
Y el profeta le dice, te lo dije, conste que te lo estoy diciendo. Yo ya vi que el Señor te va a destruir. ¿Cómo se le llama a un hombre como Amasías? ¿Qué había en su corazón, hermanos? Era un corazón, como dijo Jeremías, engañoso y perverso. Porque por un lado, él decía querer servir a Dios, quería hacer lo recto delante de Dios, pero realmente en las acciones hacía todo lo contrario a lo que un hombre recto delante de Dios haría. Adorar a ídolos, a los que acaba de derrotar, ¿sí? Pedirle ayuda a su vecino que lleva 200 años viviendo un caos, 200 años de muertes, matanzas, asesinatos, idolatría, brujería, pues a él vas y le pides ayuda. ¿Y dónde está el Espíritu Santo, pues? Haz de cuenta lo que está pasando ahí. Exactamente, sí. ¿A dónde está yendo el Hijo de Dios a buscar consejo, hermanos? Nuestros corazones, ¿de qué se están llenando? ¿A quién estamos escuchando? O sea, nosotros podríamos decir, ay, qué tonto. ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Cómo somos? ¿Sí? Podemos decir, ay, no, yo no hubiera hecho eso. Pero lo acaba de decir el pastor, hermanos. Eso es lo que estamos haciendo. O sea, en lugar de venir al Espíritu Santo y a la palabra de Dios, vamos a buscar remedios mágicos de no sé dónde. Buscamos terapeutas, buscamos psicólogos, buscamos soluciones de hombres para problemas espirituales, que es lo que hizo este señor. Su problema era espiritual porque no se rindió ante la voluntad de Dios y al contrario, le abrió la puerta a los demonios que estaban a su alrededor. Y todavía el Señor le dice, hey, no hagas eso, detente. Y él dice, ¿y tú qué? Quítate, no me interesa lo que tú me estás diciendo. Entonces toman la palabra del Señor, la ponen a un lado. ¿Y qué pasó con él? ¿Cómo cree que terminó su vida? Huyendo, porque lo querían matar, escapándose, siendo el rey, hermanos. ¿Qué rey dentro de su propio reino se tiene que esconder porque lo quieren matar? Pues un rey necio. Un rey que le dijo a Dios, no me interesas, yo mando aquí. Dijo Dios, ándele pues, váyase usted solito. Y lo mataron, ¿sí? Su necedad lo llevó a ignorar la voz del Señor y a confiar en sí mismo, que es lo que acabamos de leer. Si llega el profeta y le dice, ¿por qué estás trayendo a los ídolos? ¿Por qué los estás adorando si tú mismo los acabas de derrotar? Si el Señor te acaba de dar la victoria sobre esos ídolos, o sea, ¿dónde está tu lógica? Y en el libro de Jeremías hay un pasaje que también dice eso y me impactó mucho, donde Jeremías le dice al pueblo, ¿cómo es posible, sí, que mejor los otros dioses, los otros pueblos, que ven el poder de Jehová, se entregan a Jehová, y ustedes, que ya lo tienen, en lugar de adorar a Jehová, adoran a otros dioses? En una traducción más nueva dice, ¿en qué cabeza cabe si que aquellos que de afuera, que están viendo el poder de Dios, vienen y se rinden ante el poder de Dios, y ustedes que ya lo tienen, el poder de Dios, voltean a ver a otros lados? Por eso escribió Jeremías, engañoso es el corazón y perverso, porque nos hace hacer cosas como esta. Nosotros no somos reyes ni reinas, hermanos, pero pensemos en lo que Dios nos ha dado. Dios le dio una victoria que para él parecía improbable, por eso buscó ayuda con su vecino. El Señor le dijo, no, esta victoria te la voy a dar yo. Se la dio, ¿y qué hace? Otra tontería. ¿Sí? Se trae a los ídolos. ¿Y luego qué hace? La tontería más grande, rechazar el consejo del Señor. Por eso decíamos que un corazón sin rumbo, un corazón envanecido, hermanos, solamente busca la autocomplacencia. Solamente busca satisfacerse a sí mismo, se vuelve necio, se vuelve sordo y ya nadie lo entiende. Y eso fue lo que le pasó a Amasías. Después
Dice en el versículo 20, mas Amasías no quiso oír, porque era la voluntad de Dios que los quería entregar en manos de sus enemigos, por cuanto habían buscado los dioses de Edom. ¿Qué pasó ahí? Vamos a regresarnos al versículo 19. Bien, pues como Amasías vio que había derrotado a los edomitas, se envalentonó, ¿sí? Y dijo, ahora voy a ir contra mis vecinos, contra los de Israel, los del norte, los voy a ir a atacar y los voy a derrotar. Y el rey de Israel, Joás, le dice, no vengas, ya ganaste contra los edomitas, qué bueno, alégrate, disfrútalo, no, quédate en tu casa, ¿a qué vienes a buscarme pleito? Lo que dice en el versículo 19, ¿sí? Dice, tú dices, he aquí he derrotado a Edom, y tu corazón se enaltece para gloriarte. Quédate ahora en tu casa. ¿Para qué provocas un mal en que puedas caer tú y Judá contigo? O sea, anda de buscapleitos. Y su enemigo le dice, no vengas, quédate en tu casa. ¿Para qué te buscas otro pleito? ¿Para qué te buscas otro mal? Ya mejor ahí quédate. Y en el segundo libro de Reyes, me gusta cómo dice, porque le dice Joás, ya ganaste, qué bueno, gloríate, disfrútalo, pero quédate en tu casa. No vengas a buscarme pleito a mí. ¿Y qué creen que hizo, hermanos? Pues fue a buscarle pleito. ¿Y qué creen que le pasó? Perdió. ¿Sí? Es lo que veíamos hace un momento, el corazón envanecido no escucha, ya no entiende razones, ya nadie está a su altura, ya nadie es tan sabio como él. Dijo, no, si ya derroté a los edomitas, que eran más, pues ahora estos de Israel me las van a pagar. ¿Sí? Y ahí va, y perdió. ¿Sí? Perdió, fue derrotado por su enemigo, un enemigo que no quería pelear con él. Un enemigo que le dijo, no, ahí quédate mejor, yo no quiero pleito, ¿para qué voy a gastar a mis soldados? Y fíjense, y Joás era el vecino ruidoso, violento, que le pegaba a su mujer, en el ejemplo que pusimos hace rato, ¿sí? O sea, Joás era el rey perverso, idólatra, pagano, pecador, brujo y de todo. Y mejor él entendió que tenía el consejo del Señor. Mejor Joás le dijo, seré muy pecador en lo que tú quieras, pero yo no quiero pleito contigo, allá quédate. Y dijo, no, pues ahora me las pagas. Y pues él fue el que terminó pagando. ¿Sí? Ahí en el versículo, de los versículos 21 al 28, es el final de la vida de Amasías. Dice, subió pues Joás, rey de Israel, y se vieron cara a cara él y Amasías, rey de Judá, en la batalla de Bet-Semes, la cual es de Judá. Pero cayó Judá delante de Israel y huyó cada uno a su casa. Y Joás, rey de Israel, apresó en Bet-Semes a Amasías, rey de Judá, hijo de Joás, hijo de Joacás, y lo llevó a Jerusalén. Y derribó el muro de Jerusalén desde la puerta de Efraín hasta la puerta del ángulo, un tramo de 400 codos. Asimismo tomó todo el oro y la plata y todos los utensilios que se hallaron en la casa de Dios, en casa de Obed-Edom, y los tesoros de la casa del rey y los hijos de los nobles. Después volvió a Samaria. Y vivió Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, 15 años después de la muerte de Joás, hijo de Joacás, rey de Israel. Los demás hechos de Amasías, primeros y postreros, no están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Desde el tiempo en que Amasías se apartó de Jehová, empezaron a conspirar contra él en Jerusalén. Y habiendo él huido a Laquis, enviaron tras él a Laquis y allá lo mataron. Y lo trajeron en caballos y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de Judá. Siendo el rey, tuvo que huir porque lo querían matar. Pero ¿qué pasó? Dice que desde que se apartó de Jehová, lo empezaron a complotear, ¿sí? Lo empezaron a perseguir y ya no pudo vivir en paz, sino solamente huyendo. Ese fue Amasías. Luego sigue su retoño, Usías, ¿sí? Usías, hijo de Amasías, ¿sí? Yo lo recuerdo tengo recuerdos así vagos desde niño,
que Usías pues fue uno de los reyes buenos, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver qué pasó realmente con él. En el libro de Reyes, él aparece como Azarías. En el libro de Crónicas aparece como Usías. Pero como estamos basando el relato en el libro de Crónicas, por eso puse Usías como nombre principal y Azarías como el nombre secundario. Entonces, Usías es algo muy similar a su padre, ¿sí? Fue un rey bueno hasta cierto punto, ¿sí? El versículo, vamos al capítulo 26 ahí de Segundo de Crónicas, dice en el versículo 1, 2 y 3, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó a Elot y lo restituyó a Judá después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Versículos 4 y 5, intentó hacer lo bueno también, ¿sí? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre, y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó, ¿sí? Hay que poner atención en esa frase, porque dice, en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó, o sea que hubo días en que no buscó a Jehová, como su abuelo Joás. Joás la mitad de su vida fue recto, fue bueno delante del Señor y después se apartó. Usías hizo lo mismo, una parte de su vida fue bueno y después se apartó, ¿sí? Fue un rey respetado, poderoso y rico. Eso lo leemos de los versículos 6 al 15. Dice, y salió y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdod y edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho altamente poderoso. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo y junto a la puerta del valle y junto a las esquinas y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en las vegas y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones, de acuerdo con la lista hecha por mano de Jehiel, escriba, y de Maasías, gobernador, y de Hananías, uno de los jefes del rey. Todo el número de los jefes de familia, valientes y esforzados, era 2,600, y bajo la mano de estos estaba el ejército de guerra de 307,500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Y Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos y hondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. Y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente. Fíjense, fue ayudado maravillosamente. ¿Por quién? Por Dios, hasta hacerse poderoso. O sea, leemos esto y digo, wow, ese Usías, ninguno de los reyes anteriores llegó a tener lo que Usías tuvo, ¿sí? Toda la tierra de Judá llena de ganado, pozos de agua, fortificó las ciudades, puso mejores armaduras, inventó máquinas para defender la ciudad de Jerusalén. Este es de los pocos pasajes de la Biblia donde se habla de máquinas de guerra para defender una ciudad. Pues era un rey bueno, hermanos, un rey inteligente, un rey sabio, un rey próspero, un rey que lo tenía todo. ¿Por qué? Dice al final del versículo 15, porque fue ayudado como maravillosamente, hermano. Ayudado maravillosamente. O sea, la ayuda que recibió no fue de esta tierra.
fue del cielo, fue del Padre, fue del Creador. La prosperidad que él alcanzó, hermanos, fue porque el Señor estaba con él y él estaba con el Señor. Entonces, ¿qué puede pasar, hermanos, para que un rey así termine así como la foto? O sea, ¿qué puede pasar? ¿Qué pasó en su corazón? ¿Qué pasó en su mente, hermanos? Es lo que decíamos al inicio. Muchas veces sí, nuestro corazón se enferma y se pervierte por cosas que están a nuestro alrededor, poco favorables o nada favorables. Pero también otras veces somos nosotros los que nos enfermamos a nosotros mismos, nos autoenfermamos como este hombre. Y él no solo fue en el corazón, físicamente también padeció la lepra. ¿Sí? O sea, qué terrible, hermanos, ver. O sea, uno lee la primera parte hasta el versículo 15 y se emociona, ¿sí? De todo lo que tenía, de todo lo que hizo, del número de soldados. Dice que todos eran soldados fuertes, poderosos y fuertes. No era un ejército cualquiera. Este no le iba a pedir ayuda a su vecino. Al contrario, él era quien tendría que ayudar a su vecino porque era un ejército temible. Era poderoso. Dice que su fama llegó hasta Egipto, hasta Arabia lo conocían. Hasta ya extendió el reino por el poder que tenía, por el poder de Dios que estaba a su lado. Pero ¿qué pasó? ¿Sí? Vamos a ir en el siguiente punto. Estando en lo alto, su corazón se envaneció y ofendió al Señor. Versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. ¿Se acuerdan qué le dijo Joás a Amasías cuando querían buscarle pleito? Lo que vamos a leer. Le dijo Joás a Amasías, tu corazón se enaltece para gloriarte. ¿Qué le pasó a su hijo? Dice aquí, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció. Sí, son corazones enaltecidos. ¿Y a qué se refiere esta palabra, enaltecer, hermanos? Se refiere básicamente a, como decimos coloquialmente, se subió a un ladrillo y se mareó. Es decir, perdió el piso. Sí, literalmente la palabra significa subir. Pero él se subió solo. Se le subieron, sí. Como que estaba aquí y de repente se subió para acá y se subió tan rápido que se mareó y perdió el equilibrio y se cayó. Y los dos, su hijo y él, su corazón se enalteció. Su corazón se enfermó y ya no pudo sanar. Ya no tuvieron remedio, ya no quisieron buscar el remedio de Dios, ¿sí? Dice, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. ¿A quién le correspondía esa labor? A los sacerdotes, ¿sí? Dice en el 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Otra vez, el Señor poniendo un obstáculo para que no pecara. 80 sacerdotes, hermanos. Su padre no le hizo caso a un profeta, pues este no le hizo caso a 80 sacerdotes. O sea, 80 te están diciendo, no lo hagas. ¿Y qué hizo? No, pues yo soy el rey. Yo aquí mando y se hace lo que yo diga, ¿sí? Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová.
Y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Otra vez, qué necesidad, hermanos, de que le pasara esto. Fíjense, todavía que los sacerdotes le están diciendo, hey, a ti no te corresponde, salte. Se enoja, hermanos. Se enoja porque el Señor, es como si estás aquí parado y estás a punto de caer y el Señor te está deteniendo y dices, suéltame. Y ¡pum! Cayó. A su padre igual. Llega el profeta y le dice, ¿por qué estás adorando a los ídolos que acabas de derrotar? ¿Tú quién eres? Vete antes de que te mate. Estaba en la orilla, cayó. Su corazón se enalteció, su corazón se alzó, pero porque ellos decidieron alzarlo. Y es lo que decíamos, cuando el Señor te bendice tanto, hay veces, hermanos, que con una oración que nos responde el Señor, ya nos creemos que somos el apóstol Pablo. Con un don que tengamos, ya creemos que, uy, no todos me deben rendir pleitesía porque tengo este don. Imagínense este hombre que tenía hectáreas y hectáreas de granos, de semillas, de frutas, de hortalizas, animales de todo tipo, un ejército poderoso. Se envaneció su corazón, se llenó de orgullo. ¿Pero por qué se llena de orgullo? Lo decíamos al principio, porque es un corazón vacío, es un corazón donde no está el Espíritu de Dios, y cuando la palabra llega a querer hacerte reaccionar, ¿el qué hace? Se enoja. Es que ¿por qué me dices lo que tengo que hacer? Ándele pues, haga lo que quiera. Y ahí está el resultado. Y el otro que le dice, vete antes de que te mate. O sea, no me interesa lo que tú me digas. ¿Y qué pasó con él? Siendo el rey, termina escondido allá, quién sabe dónde, y de todos modos lo encontraron y lo mataron. Entonces, ¿por qué llegamos a eso? ¿Sí? Desde ese momento fue leproso hasta su muerte. O sea, qué triste final para un rey que llegó a ser tan poderoso, para un rey que llegó a tener tanto dominio, tanto poder, tanto dinero, para un rey que fue ayudado maravillosamente. Qué triste final. ¿Y cuántos cristianos hoy en día no están así? Leprosos por dentro, echados a perder. ¿Sí? Por eso decíamos, el corazón envanecido, hermanos, ya no escucha razones, ya no entiende razones. Solamente su razón, su voz, su palabra importan. Ya ni siquiera la palabra de Dios les importa. Y aquí están dos claros ejemplos que acabamos de ver, que el Señor nos acaba de mostrar. Entonces yo diría, ¿ustedes qué dicen? ¿Fue bueno o fue malo? ¿Fue buen rey o fue mal rey? ¿Fue medio bueno o fue medio malo? Joás igual, ¿fue medio bueno o fue medio malo? Amasías también. O sea, si ustedes leen al principio dice, fue un rey que hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero ¿cómo terminó? O sea, ¿se vale nada más ser bueno un rato y luego ya convertirnos en leprosos? Entonces, cuidemos nuestro corazón, hermanos. Dijo Jeremías, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo entenderá? Y el Señor responde, yo Jehová, que escudriño la mente, que conozco las intenciones y que daré a cada quien el pago según su fruto. Ahí está el pago. Entonces, ¿realmente tuvo un corazón bueno al principio o el Señor siempre conoció su corazón? O sea, ¿ustedes creen que el Señor no sintió tristeza de ver a él, a Uzías, reaccionar como reaccionó cuando el Señor lo ayudó tanto, más que a ningún otro rey? Y de repente por querer hacer algo, o sea, no es que yo quiero prender el incienso. O sea, de repente por una cosa así, hermanos, el Señor ver que acabe así su hijo, ¿qué sentiría el Señor? ¿Qué sentiría el padre de ver, híjole, ay, Uzías, todo lo que hice por ti, la inteligencia que te di,
para que inventaras armas, para que hicieras una gran arquitectura en toda la ciudad, para que hicieras prosperar la agricultura, el ganado. Y mira cómo en un segundo de ira acabaste con tu vida. O sea, ya ni siquiera podía estar cerca de su familia, lo tuvieron que apartar. Vivía en una casa aparte, lejos de todos. ¿Cómo creen que vivía? ¿Contento? Después de todo lo que fue, después de todo lo que tuvo, ahora ni siquiera poder ver a sus hijos, a su esposa, comer solo siempre, estar solo siempre, dormir solo siempre. ¿Cómo terminaría su corazón? Amargado. Amargado. El corazón vacío, hermanos, sin el Espíritu Santo y sin la palabra, si no corrige su camino, irremediablemente va a terminar amargado. Es a lo que nos lleva nuestro orgullo, nuestra altanería, nuestra necedad. Decir, yo sé más que Dios. Yo conozco más que Dios. Y así terminamos, hermanos, leprosos. Entonces, que el Señor nos libre, hermanos, de terminar como estos dos hombres. ¿Sí? Hombres que empezaron teniendo buenas intenciones, pero terminaron muy, muy mal. Amén. Y dejaron un legado, pues imagínense cómo creen que gobernó su hijo. Peor. O sea, de ahí sí de plano dice la palabra que su hijo fue malo. Y su nieto también fue malo. O sea, su amargura llegó a otros dos después de él. Amén, hermanos. Entonces, reflexionemos en este pasaje de Jeremías 17:9 y entendamos, hermanos, veámonos reflejados en el espejo de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo que mi corazón se enferme? ¿Qué es lo que yo estoy trayendo a mi corazón para enfermarlo, para hincharlo, para hacerlo perverso, para hacerlo engañoso? No lo que los demás me estén trayendo, sino yo mismo. A él, hermanos, nadie lo orilló a terminar así. A Amasías tampoco nadie lo orilló a terminar así. Ellos solos fueron y se metieron ahí. Cuando a Amasías Joás le decía, no vengas, qué bueno que ganaste, disfruta tu victoria, quédate en casa. O sea, tu enemigo te está diciendo eso. Ya, mira, está bien, te perdono, ya no hay bronca entre nosotros. Pero no, él ya estaba enfermo y fue a buscar pleito. A él también, al contrario, a su alrededor le decían, no lo hagas, no hagas eso. Eso no es de parte de Dios. Pero su corazón ya estaba enfermo. Y él tomó la decisión. Entonces es muy fácil a veces, hermanos, decir que otras personas nos han lastimado y que no negamos que así haya sido, que otras personas jugaron con nosotros, nos hirieron, nos hicieron daño y seguramente así ha pasado. Pero también nosotros mismos, hermanos, ¿qué estamos trayendo a nuestro corazón? ¿Con qué lo estamos enfermando? ¿Con qué lo estamos envenenando? Escuchemos a los que están a nuestro alrededor. Imagínense, 80 sacerdotes diciéndote que no. Tenemos a nuestros hermanos, tenemos a nuestro pastor, tenemos la palabra del Señor diciéndonos que no, así no, por acá, por allá. Si no permitamos que nuestro corazón se enaltezca. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a concluir, hermanos. Vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor por esta hermosa enseñanza. Cuando está uno leyendo las historias para seguir con los estudios, digo, ay Señor, ¿y ahora de qué voy a hablar? Pues es que todos son lo mismo. O sea, con los del norte todos es igual. Pecaban, lo mataban, llegaba su hijo, pecaban, lo mataban, todos son los mismos. Y con los del sur, pues como que unos sí querían, como que otros no. Y pues el Señor es quien me dice, este es el tema. O sea, toma su historia, pero este es el punto. Amén. Entonces démosle gracias al Señor por su palabra, porque esto no sean solamente historias, que es
el propósito de estos estudios, hermanos. Que la vida de los reyes dejen de ser solamente historias que a veces leemos sin sentido o leemos sin entender, pero veamos realmente lo que pasó con ellos y apliquémoslo a nuestra vida. Amén, hermanos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, en esta noche por esta hermosa palabra, por esta hermosa enseñanza. Gracias, Padre, porque tú no nos tienes abandonados, Padre, porque tú mandas tu palabra, Señor, para que reflexionemos, para que nos demos cuenta a tiempo, Padre, de qué es aquello, Señor, que nos está alejando de ti, Padre. Para que nos demos cuenta, Señor, de qué argumentos, Padre, estamos presentando ante tu palabra, Señor. De qué argumentos, qué pretextos, qué excusas, Señor, estamos poniendo, Señor, ante tu presencia, Señor, para no adorarte, para no obedecerte, para no ser fieles, Señor. Padre, porque como lo hiciste con Usías, tú nos has ayudado maravillosamente, Señor. A todos aquí, Padre, tú nos has liberado, tú nos has sanado, Señor. Tú has respondido a nuestras peticiones, nos salvaste en la cruz, Señor Jesús. Y aún mejor nos has dado dones, Señor. Nos has dado talentos, Padre, para servirte, Señor, que solo vienen de ti, Padre. Y nosotros, Señor, seguimos viviendo con un corazón enaltecido, Padre. Con un corazón hinchado, Padre, que queremos aparentar una cosa que no es, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús, Padre, en esta noche, Señor, que seamos capaces de tener la humildad que tenía tu Hijo Jesucristo, Padre, para siempre ir a buscarte, Señor, en los momentos complicados, Señor. Ayúdanos, Padre, a parecernos un poquito, Señor, a tener un poquito de ese corazón humilde que tenía tu Hijo, Señor. Perdónanos, Padre, si no lo hemos hecho así, Padre, y ayúdanos a sanar, Padre. Ayúdanos a limpiar, Señor, a quitar, a arrancar, Señor, de tajo las raíces de amargura, Señor. Las cadenas de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a perdonar, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento, hermanos, el Señor nos llama a perdonar a todos aquellos que hayan dañado nuestro corazón, hermanos. A todos aquellos que nos hayan lastimado, que nos hayan ofendido, que nos golpearon, que se burlaron de nosotros, que nos hicieron sentir menos. El Señor quiere que perdonemos, hermanos. El Señor no quiere corazones sin rumbo, no quiere corazones vacíos, lastimados ni orgullosos. El Señor busca corazones humildes, hermanos. Y en esta noche es lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Que perdonemos a todos aquellos que en su momento nos causaron dolor, amargura, que nos causaron un llanto indescifrable, inconmensurable. Es un llamado, hermanos, a que perdonemos en esta noche. Que la palabra del Señor no vuelva vacía, ¿no?, de nuestros corazones, hermanos, sino que haga fruto y que perdonemos. En el nombre de Jesús, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Padre. Sánalo, Señor. Sana lo que tengas que sanar, Señor. Cierra las heridas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sana esas cicatrices tan profundas, Señor, que hay, Padre. Saca el dolor, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. La amargura, Señor. La miseria, la necedad de nuestros corazones, sácala, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Porque solo tú, Señor, entiendes nuestro corazón, Padre. Solo tú disciernes, Señor, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Y solo tú lo puedes limpiar, Señor. Solo tú lo puedes sanar, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Dios. Te exaltamos, Señor, Dios Todopoderoso. Te entregamos nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestro corazón para que trabajes con nosotros y seamos sanados por el poder, Señor, de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, te damos la gloria y la honra, Señor Dios Todopoderoso. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos.
estando en tu presencia y vivir, hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza está en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. Que todo yugo en mi interior se cubra con la unción. Acércate a tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Quiero aprender a caminar, estando en tu presencia y vivir, hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Toda mi esperanza ha estado en ti. Tú sabes que mi vida sin tu amor no es vivir. Mis sueños no se harían realidad, pues son de ti. Pon en mí tu voluntad. En tu presencia, que todo yugo en mi interior se pudra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Guárdame en tu presencia, que todo yugo en mi interior se cubra con la unción. Acércame a tu morada y hazme ver tu interior para poner en ti mi corazón. Quiero aprender a caminar, estando en tu presencia y vivir, hazme esperar, sentir que en tus manos puedo hallar mi libertad y descansar en ti. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Toca nuestros corazones, Señor. Que no te desechemos, mi Señor, a ti. Padre, ayúdanos, mi Señor, a permanecer bajo tu palabra. Que nuestro corazón, Señor,
esté cubierto con la unción de tu Espíritu. Que podamos vivir, Señor, en tu habitación. Gracias, Señor. Te damos a ti. Toda la honra y toda la gloria son para ti, mi Señor. Gracias, Cordero de Dios. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a orar para ser despedidos, para terminar la enseñanza de esta noche. Amén. Así de pie, vamos a darle gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, pues meditemos, ¿verdad? Meditemos en todo lo que Dios ha hablado a nuestras vidas. Amén. Que nuestro corazón esté pegado al consejo de Dios. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en esta noche, Señor, por esta enseñanza. Mi Dios, por este tema, Señor, tan importante para nuestras vidas. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos. Aquí estamos, Señor, para decirte, mi Dios, moldéanos. Moldea, Señor, nuestro corazón. No queremos que nuestro conocimiento, nuestra persona, argumentos o aún nuestro pasado, Señor, impida que tú hagas esa obra en nuestras vidas. Señor, nos entregamos a ti por completo. Transfórmanos, mi Señor. Transfórmanos, Cordero de Dios. Gracias, Señor, te damos pues en esta noche y te pedimos asimismo que nos lleves con bien, que nos libres de todo mal, que tu gracia y tu misericordia, Señor, vayan con cada uno de nosotros ahora y siempre. Pues, mi Señor, gracias por este tiempo de reunión, mi Señor, y nos despedimos de este lugar con tu bendición. Gracias, Cristo Jesús. En tu nombre, amén. Gloria a Dios, hermanos. Hemos terminado. Salude a sus hermanos, despidiéndose de ellos. Amén. Que el Señor les bendiga.